Hola chicos, hoy día les voy a hablar de la nueva película que ha llegado a los cines y es de Marvel. Se llama Capitán América: Un Nuevo Mundo y en esta historia, Capitán América, que aún trabaja con el gobierno, se enfrenta a un conflicto político nacido de la explotación de un nuevo mineral que se descubrió en los restos del ser celestial que te presentaron en Eternals. Ese es el conflicto general. ¿Qué actores intervienen en este conflicto aparte de Sam Wilson como Capitán América? Esta es su primera película como el nuevo Capitán América, tengo que resaltar. Es su contraparte, es el presidente de los Estados Unidos, interpretado por Harrison Ford, quien toma el papel, quien toma la posta por William Hurt, quien falleció hace unos años. Saben exactamente la importancia de Ross en el MCU y cómo ha chocado constantemente con los Avengers de unas formas cuestionables. Y este es el personaje que Harrison Ford tiene que darle vida a, un personaje extremadamente gris. Y aquí viene para mí el primer problema. Harrison Ford es un increíble actor, pero Harrison Ford no puede representar bien a un personaje gris. Harrison Ford tiene un carisma natural que es difícil verlo como una amenaza en la historia. Y tampoco la estructura alrededor de esta película sobre este personaje ha funcionado. Creo que hubiera funcionado si el anterior actor estuviera en el papel, porque ya hemos visto y ya sabemos, relacionamos cara a acciones de películas anteriores. Hubiera sido más fácil creer que esta persona no puede cambiar. Pero me traen a un nuevo actor, un actor que se ha ganado el cariño del público con todas las interpretaciones de sus papeles icónicos. Es muy difícil que traigan a alguien así a presentártelo como un personaje gris, pero darle el argumento alrededor de que ya no es gris, que ya es una buena persona. No ayuda, no cuadra. Podrían haber casteado a alguien diferente, podrían haber conseguido quizás al primer Ross, porque había otro Ross, si ven en la lista de Marvel, o quizás un actor que fuera ya relacionado con papeles de villano, porque hay actores que son casteados así y funciona porque ya esperas que tengan malas intenciones para el resto de la película. Es muy typecasting, lo sé, y no habla mucho de la capacidad actoral más allá de la relación que se tiene con un tipo de estereotipo. Pero esta película lo necesitaba. La película necesitaba que tú dudaras de las intenciones de Ross. Esta película necesitaba que tú cuestionaras que lo que está haciendo lo hace por beneficio común y no por beneficio propio. Y la película no logra venderte esa idea. Y ahí se pierde un elemento muy importante de esta historia. El resto del elemento es el villano. El villano de esta película es para mí un villano muy interesante, muy peligroso en su concepto, o sea, las habilidades que él tiene, lo que es capaz de hacer, es peligroso en sí, y me parece interesante que hayan incluido este punto, y por varias partes de las películas, las diferentes decisiones que tomó me parecieron muy bien logradas en la pantalla, como que ayudó a mantener el misterio, porque ese es el tipo de clima que envuelve una película de Capitán América. Pero sus motivaciones y cómo concluyó su historia fueron muy débiles. Si bien hemos visto motivaciones similares en otros personajes de Marvel, pero cuando unos personajes anteriores villanos han usado el mismo argumento, como que hemos visto el peso de las acciones antes dentro de la historia de Marvel, o algo que me llegara a justificar este peso que tenemos que poner al motivo del villano. Pero no lo tiene, no se siente justificado para mí las decisiones que toma. No hay ni siquiera flashbacks que al menos te ayudarían a ver lo terrible que fue su situación para llevarlo a este punto y decir sí, entiendo por qué lo hace. O no lo entiendo, pero al menos sí entiendo de dónde viene el problema. No hay nada más allá de, o sea, no hay nada, sus motivaciones, si bien están bien establecidas, conectan poco con la audiencia, y ese es un problema muy grande en un villano. Un villano tiene que conectar con la audiencia de forma positiva, de forma negativa, tiene que generar un impacto, y cuando yo lo vi, a pesar de lo interesante de la trama, no me causó ningún impacto. Podrían haber escogido a otro villano, ponerlo ahí y hubiera sido igual, y eso no es la marca de un buen villano que necesitas para hacer a todos unirse al bando de Capitán América y seguir sus nuevas aventuras. Necesitabas a alguien fuerte, alguien que lo cimentara como el nuevo líder, lo que podría venir a ser los nuevos Avengers, si es que pasa o no. Y ahí es donde se pierde otro elemento fuerte de la historia. Fuera de eso, la historia en sí, como dije, pone ideas muy interesantes al inicio. Me parece muy interesante cómo han establecido el conflicto y el misterio de esta historia.
Pero conforme pasa la película, conforme se agregan nuevos elementos, conforme se justifican otros elementos, se vuelve un poquito trillada y se debilita en su forma de desarrollar la trama. Si bien empezó fuerte, poco a poco se fueron diluyendo las líneas de tensión, las escenas que deberían ser un poquito más impactantes no terminaron de conectar completamente, no sé por qué. Y no puedo definir exactamente qué era, quizás eran las líneas de diálogo, porque algunas me tomaron un poquito raro, quizás era los otros dos elementos que he comentado antes, que son puntos de tensión en la película que deberían haber sido explotados, pero la película de alguna forma ha logrado conectar poco con el espectador, al menos conmigo como espectador. Momentos que deberían ser impactantes se sienten menos, y que yo sienta esto viendo la película es un problema. Si al final llega a ser esto, sí, pero cuando estoy viendo esos momentos debo sentir algo, debo estar conectada con lo que está pasando, debo estar conectada con la tensión del momento, y creo que los dos elementos que he mencionado que para mí son débiles ayudan a que esos momentos no terminen de congeniar completamente. Y es un poco triste porque en verdad varias ideas de esta película eran buenas, varias ideas me parecieron interesantes de trabajar, si bien utilizaron herramientas que habían utilizado antes dentro de Marvel, que mucho va a decir que han reusado detalles igual, o sea, si lo haces bien, si reutilizas tecnologías, si reutilizas técnicas de control, si lo haces bien, es genial, no hubiera un problema, pero no lo hacen tan bien, porque no llegas a tener un villano que impacte tanto. Creo que si esto lo hubieran conectado a momentos previos del MCU donde es como una línea constante, hubiera sido mejor para mí, la verdad, porque han puesto en Marvel piedras antes que podrían haber sido usados aquí y creado un impacto mayor. Y tampoco está justificado completamente este reuso de técnicas de manipulación, se podría decir. Ay, estoy intentando no hacer spoilers, pero es bien difícil cuando quiero hablar de los problemas con la película. Ya. Ahora, el factor que la verdad a mí no me ha molestado, me pareció que ha actuado muy bien, que ha cimentado su papel como Capitán América, lo más que ese guión lo ha dejado, porque creo que, como dije, se pierde la intensidad del guión y por ende se pierde la intensidad del personaje. Pero Anthony Mackie hizo un buen trabajo como Capitán América. Ha logrado crear su propia marca, ha logrado crear su propio estilo, ha logrado mantener su comedia que ya conocíamos antes y darle un poco de gravitas alrededor de esa situación para que sea un héroe al que pueda seguir. Creo que la primera parte de la película hace muy bien estableciendo el nuevo peso que hay sobre sus hombros, cómo sí lo siente, cómo se siente responsable de las cosas, cómo con todas sus limitaciones se siente un líder, y eso es algo que debería haberse logrado con el personaje porque es el nuevo Capitán América, y creo que la primera parte de la película te lo establece lo suficiente para que yo crea que si le dan una mejor película, si le dan un desarrollo más amplio, si te lo presentan como secundario en otras historias, funcione el personaje, funcione como está establecido. Entonces por ese detalle yo no tengo ningún problema, incluso con sus chistes constantes sobre no tener el suero o sobre el peso de esto, me parece muy inteligente porque es una persona que está enfrentando dificultades que su antecesor no las tuvo, y está muy bien planteado en la trama el hecho de que a pesar de que acepta las consecuencias de sus decisiones y que estaba en lo correcto en decidirlo en su momento, hay duda, hay cuestionamientos, hay una parte de él que se siente responsable, y me parece que eso se trabajó muy bien. Y el momento de chistes, obviamente te están golpeando, te están destruyendo, estás completamente herido y vas a soltar tu línea de me hubiera tomado el suero. Me pareció que al menos él con su comedia y su actuación me convenció. Me gustó lo suficiente para poder ver lo que sigue con su personaje. Eso es lo positivo. Los efectos especiales se siguen viendo bien. No se fueron por los clichés típicos de las películas de Marvel, lo cual en esa parte sí está bien, pero lo bajaron un poquito mucho para mí, especialmente en algunos momentos. Podría haber sido un poquito más impactantes. Y creo que debido a todos los spoilers que han hecho en los trailers, tengo que mencionar a Red Hulk. Red Hulk estuvo en la película. Punto. Eso es lo único que voy a decir. Y el último elemento del cual sí quiero hablar, y no lo iba a hacer porque no tiene gran trascendencia en la película, pero debido a todo lo que está pasando en el mundo, creo que debería. Y es que introducen a un nuevo personaje. Introducen a dos nuevos personajes.
Uno es genial, me parece una muy buena edición de este nuevo Falcon, es muy enérgico, combina muy bien con Wilson, lo cual me parece curioso porque se vuelve el Falcon que antes era Wilson, como que es gracioso, entusiasta, alegre. Entonces como un poquito curioso, es un poquito interesante cómo cambia la dinámica, pero aún así creo que es una muy buena edición de la historia, es una muy buena edición de la trama, es un Falcon que me gustaría ver. Ganó en carisma más que en historia y con eso es suficiente para establecer un personaje secundario, creo yo, un superhéroe secundario que va a crecer más adelante. Lo hizo bien el actor. El otro personaje nuevo que han introducido es Sabra. Es la cabeza de seguridad del presidente de Estados Unidos y es una antigua viuda negra, que también fue entrenada como una viuda negra, lo que me pareció interesante para el personaje y para que Ross la escogiera como su cabeza de seguridad. Se ve la cantidad de líneas que está dispuesto a cruzar para asegurar la seguridad de él y del país. Pero hay un detalle que mencionan sobre ella que yo creo que no fue necesario hacerlo. Creo que podrían haber... Sé que se basa en un personaje del cómics, pero creo que podrían haberlo rebrandeado, cogido otra nacionalidad, incluso cambiado un poco el personaje manteniendo la esencia de lo que el personaje es, sin necesidad de hacerla una israelí. Y no solo una israelí del ejército israelí. En este año. Y si bien lo que pasó hace poco en la conferencia de prensa de Trump y el primer ministro de israelí no estaba dentro de los planes de Marvel, obviamente no sabían que iba a pasar esto justo antes, el conflicto, y usar conflicto es una palabra muy suave para lo que está pasando en Gaza, el conflicto ya lleva años, ese conflicto ya lleva años y es un conflicto muy problemático por muchos sentidos. No importa desde qué ángulo veas ese conflicto, tiene muchas cosas que son muy delicadas en estos momentos. Y esta película fue escrita durante este conflicto. Sino antes, después, en el medio, en algún punto donde podrían haber dicho, ¿sabes qué? No. Es muy delicado, es muy problemático, es demasiado reciente para usarlo ahorita. Es un personaje que puede haber sido muy fácil de reemplazar. Puedes haber mantenido incluso a la actriz, pero es algo muy fácil de reemplazar, algo muy fácil de arreglar, que debido a todo eso creo que fue intencional. Y no me gusta esa visión de Marvel. No me gusta esta idea de que poner un personaje así ahorita representa para ellos. Es muy problemático que la hayan puesto. Con que decir que era una viuda negra bastaba. Sí, lo creí necesario tocar el tema final, así que ya verán ustedes. En general esta película es promedio de las de Marvel. Creo que vuelve a caer en el problema de que no saben cómo cerrar. Ahora se sienten muy atados a las expectativas anteriores, se sienten muy atados a no caer en sus clichés y se sienten muy atados a intentar ser originales, que está generando un problema en la estructura. Creo que hay muchas dudas que se ven claramente en la película, muchas dudas de ya no saber cómo avanzar adelante, muchas dudas que podrían haber sido solucionadas si simplemente dejas a la historia respirar, si dejas a la historia ser una historia y no tener que poner 5000 elementos en ella. Creo que con las pocas menciones que se hacen sobre lo que es el futuro de Marvel funcionó bien, y cuando se intentó poner más, intentó ser más extravagante, es donde empezó a fallar. Pero de los últimos contenidos de Marvel, esta al menos apunta para mí hacia la dirección correcta. Sé que es un pasito adelante, un pequeño pasito adelante, pero es algo que debo rescatar, porque después de la forma en que se destruyeron algunos personajes muy queridos y después de Secret Invasion, yo ya había perdido mucha fe en cómo Marvel podría continuar. Y si bien esta película no soluciona los problemas, no lo hace, no me causó la reacción tan visceral que tuve con Secret Invasion, siendo que ambos trabajan temas de misterio político más o menos, no exactamente igual, pero se mueven esas líneas. Está más en líneas con la serie de Falcon and the Winter Soldier, que fue antes de Secret Invasions, que estaba también con buenos cimientos, que se desmoronó un poquito al final. Esto es algo similar.
pero aún así yo rescato la de Falcon and the Winter Soldier como algo relativamente positivo, y lo mismo hago con esta película. Tiene muchos problemas, pero no es tan bajo como lo que ya nos presentó antes Marvel, así que supongo que poco a poco va a encontrar su nueva forma de narrar películas que va a ayudarnos, eso espero, porque aún tengo fe en Marvel. Lo siento, son 10 años que le he dedicado, más de 10 años que le he dedicado mi vida a Marvel. Y es muy difícil desprenderte de algo que ha sido hasta un punto muy bien hecho, muy bien desarrollado. Y sé que ese es un periodo de transición cuando ya llegaste a la cima y tienes que ver una forma de seguir escalando, mantenerte en ella, y eso es complicado. Y les doy un espacio para hacer eso. Y acepto algunos errores. Por eso creo que me divertí al fin y al cabo con esta película. Aún no subo mi reacción sobre los Cuatro Fantásticos, no sé si lo voy a hacer, la verdad. Ese teaser fue muy simple y simplemente es mi reacción a un teaser trailer que, aparte de mostrarme los personajes que me parecieron muy chéveres, simplemente me desubicó con el estilo que están buscando de separarse del MCU. Eso es todo, lo siento, tenía que mencionarlo. Es la otra película de Marvel que se viene, creo, sí. Los Thunderbolts, sí. Hay un detalle en esta película que hace referencia a los Thunderbolts y estoy confundida. Pero ya veremos más adelante cómo eso se desarrolla. Ya, tengo muchas ideas con esta película, muchos de ellos son spoilers, pero no sé si voy a tener la fuerza, la voluntad o el deseo de hacer una reseña con spoilers. Simplemente les digo que hay un montón de easter eggs, un montón de detalles que pueden ser geniales para lo que viene el futuro de Marvel, pueden ser muy interesantes para lo que viene el futuro de Marvel, pero que en esta película solo fueron pequeños momentos y no puedo hablar de los pequeños momentos cuando el gran total tiene muchos problemas. Y por eso no lo voy a hacer. Y porque aún tengo que ver películas para los Oscar, que son un montón. Voy a ver si me veo la película de Brutalist, que son como que 4 horas. Pero bueno, ya veré la película, así que ya les vendré con esa reseña. Y por eso es que quizás no haga una de spoilers de esta, aunque hay tantas cosas que decir de esta película que no puedo. Pero bueno, eso sería todo. Me dejan en sus comentarios si la han visto, qué les pareció, si les gustó, si no les gustó, si está encajando ese nuevo Capitán América o si ya para ustedes es una decepción completa. Porque también puede ser, le estoy intentando dar algo positivo por el cariño que tengo a toda esta historia, a toda esta trama de Marvel. Incluso estoy intentando rescatar las cosas que me gustan, pero no todos quieren hacer eso y está bien. Y si os ha un like, suscríbanse al canal, subido todas las semanas. Cuídense. Chao.